Yo también lo pongo. Me está diciendo algo aquí, Sara. Parece que estás en el primer enlace. Sí, que nos mandaste. Sí, sí, Claro, sí. como ponía, está en otra reunión y digo, qué raro, será justo que es que está en el otro enlace. Sí, ahora se lo explico cuando, porque si escribo mucho ya me canso de escribir. Ahora se lo explico. Se lo he puesto, a ver si entra y que decía Sí, que sí, quería ir a por un té. sí, me ha contestado ya en Instagram, así que ahora me imagino que se conectará. Vale. Que tengas instalada la aplicación y te diga lo del navegador. Mira, estás entrando. Ay, además estás un poco cambiada. Yo te vi en el de en el de Chico de Mali, el podcast que tenía. O sea, o en esa época, o en tu página tienes otra foto, el pelo lo A tenías ver, distinto, más peluca, largo. peluca. Cambio. Ay, pues pensaba que era como más largo, ¿no? O otra que tenías. Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de un libro que tenemos aquí a dos personas, la escritora y la protagonista. Que van a hablaros del libro, vamos a contar muchas cosas, así que dejo que se presenten ellas y en unos segundos comenzamos con el podcast. Bueno, yo soy Isabel Hortal y soy la escritora de Sara no Monogatari, que es la historia de Sara, la persona que está aquí a mi lado en la cámara. Bueno, y yo soy Sara, llevo ya más de 20 años en Japón y la historia del libro está basada en mi historia personal. Pues nada, en unos segunditos, nos vayáis, la cortinilla y comenzamos la entrevista. Hola Isabel. Hola, Eh, Reyes. a ver, el libro de Sara, yo me contacté con ella a través de Instagram, de una forma muy rara, porque yo voy así saludando a la gente muy libremente. Digo, si me dicen que no, no pasa nada, él no, ya lo tengo de un principio, así que siempre intento hablar con la gente. Me habló, yo pensé que el libro lo había escrito ella, me dijo, no, lo ha escrito Isabel, tal. Y lo que le dije yo a ella cuando estábamos hablando, que le mandé en Instagram el mensaje, era que al principio me parecía un poco raro la forma de escribir, como que la introducción, ¿no? Al libro me costó un poco, pero que luego, una vez que ya vas leyendo el libro, que se me hizo fácil de leer, muy fácil, súper rápido. Y nada, con decirte que empecé la mañana así un poco antes de irme a trabajar, leí un capítulo o capítulo y algo, lo dejé, cuando fui al trabajo me quedé pensando, digo, jo, pues el libro tal, es de una forma un poco rara, pero cuando Mm. volví del trabajo y me puse a leerlo otra vez, yo creo que lo leí todo seguido y me acosté como a las 5 o 6 de la mañana, pero me leí el libro así, de una tajada. O sea, era como no parar porque ya como que la introducción de la forma de escribir que tienes, como que ya la asimilas un poquito, acostumbrada a leer pues novelas o libros un poco más serios, pues era como que digo, uy, esto parece raro, ¿no? Pero cada vez era en primera persona, así que cuéntame por qué esa primera persona, cuéntame por qué el libro de Sara y no de otra persona, por ejemplo. Vale, bueno, pues empiezo por el principio. Sara y yo nos conocemos desde que éramos, desde el parvulario, escuela infantil ahora, creo. O sea, tendríamos 3 años, 3, 4 años por 3, 4 ahí. años. Y claro, hemos vivido en la misma, en Tres Cantos, bueno, un pueblo de Madrid, hemos vivido toda la vida allí, hasta que cada una se ha ido por su lado. Y claro, Sara llegó un momento en el que yo la perdí de vista porque se fue a Japón, allí a estudiar. Entonces, cuando Sara volvía, en Navidades o a lo mejor algún verano, lo que sea, Sara me contaba su historia en Japón, lo que estaba viviendo. Entonces, claro, yo alucinaba, a mí me encanta, bueno, ya lo veis, ¿no? Me encanta leer, yo estudié periodismo también, o sea, al final también tengo un poco de relación con la escritura y la lectura. Y claro, para mí lo de Sara, o sea, era una historia que tenía que ser contada, me la estaba contando a mí, pero me parecía muy interesante como para compartirla. Entonces yo le dije, oye, Sara, es que esto tendrías que escribir un libro. Y me dijo Sara, bueno, a mí es que escribir, pero si lo quieres escribir tú. Y entonces, a ver, para mí, pues claro, fue un reto. Yo he escrito alguna vez algún relato corto, alguna cosa, pero yo no, jamás me había planteado escribir esto de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, pues no me lo había planteado realmente. Entonces dije, bueno, pues oye, es una idea como un reto, ¿no? Y claro, entonces me empezó ya a partir de ese momento, establecimos un poco estilo periodístico, como al final yo también había tirado por ese lado. Hicimos entrevistas en las que Sara me iba contando su experiencia y yo la iba grabando, la grababa con el móvil, hacía audios y tal, y luego le hacía preguntas concretas para ir ampliando información y para tener como todo el grosso de los primeros años que ha estado Sara viviendo en Japón.
y estuvimos bastante tiempo, pues a lo mejor 3 añitos entre audios, no sé qué. Claro, como venía, luego a veces online también hemos quedado, Sara en Japón y yo aquí, para hacer, sobre todo cuando yo ya empezaba a escribir el libro, para tener como las partes que me faltaban o por completar y demás. Y claro, lo que comentas tú del estilo, que es extraño, yo empecé a escribir el libro en tercera persona. O sea, al final yo, de los audios de Sara, hice una transcripción y a partir del texto, de sus ideas, las cosas que me fue contando, me puse a escribir el libro. Y claro, ya llevaba un trozo y digo, es que esto no está funcionando. Lo que es un libro al uso, ¿no? Digo, es que ¿por qué? No me está pegando nada. Y es que al final, para mí, la historia de Sara es tan testimonial, lo que me ha contado a mí es en primera persona, entonces yo siento como que la transmisión tiene que ser en primera persona porque es lo que le ha pasado a ella. Es verdad que hay biografías que son en tercera persona, pero no es la voz de la persona, es como la narración de su vida. Y esto yo quería que fuera el testimonio, o sea, como Sara me lo contó, porque al final también Sara es como, me parece más cercano y mi relación con Sara es así, ¿no? De tú. Entonces no comprendí hacerlo de otro modo que no fuera así. Y me pareció, es verdad que al principio cuesta, porque no estás acostumbrado a leer así. Quizás si es una serie, ¿no? O una película te cuesta menos, pero un texto escrito es raro. Pero luego ya va, yo creo que funciona mucho mejor. Es que cuando yo lo escribí en tercera persona no estaba funcionando. Y así me parece que tiene como más, un poco diario, ¿no? O sea, como un poco más de fuerza. ¿Hiciste muchos borradores hasta que decidiste que lo ibas a poner en primera persona? Pues bastante, o sea, sí que, claro, es que no me cabía, no concebía, de hecho es súper difícil escribir en primera persona, o sea, yo no lo estaba consiguiendo, de verdad, me costaba un montón, digo, este ejercicio es súper difícil porque yo no leo en primera persona, entonces es como que me estaba costando un montón y sí que escribí un buen trozo del libro y retocaba, volví a probar y luego ya empecé, luego hablé con una amiga que es editora y me dijo, pues a lo mejor si lo tiras porque es tan personal, que no sé qué, y entonces como que hice la comparativa entre las dos formas y dije, jo, es que queda mucho mejor así, en realidad. O sea, 3 años de entrevista y ¿cuánto tiempo para tener el libro Buah, terminado? muchísimo, fue larguísimo. Es que no me acuerdo, no sé si empezamos en el 16. Empezamos en el 15, fue cuando hablamos sobre lo de escribir, bueno, escribes el libro y ¿por qué no escribes tú? Y nos pusimos en el 17. Empezamos Ostras. con todo el proceso de las entrevistas y todo esto. Fue en el 17 que yo ya había terminado de trabajar Mm. en Japón y fue cuando empecé a tener como más tiempo, ya venía a España y es ahí cuando ya nos pusimos más de lleno. Pero de ahí hasta que ya tuviste como la primera El parte, o sea, borrador. el primer borrador que me lo pasaste y demás, había pasado. Claro, sí, sí, porque luego, claro, yo cuando tuve ya, que tardé mucho, porque además yo también estoy trabajando, entonces al final lo hacía en ratos libres, la escritura, y le pasé a Sara el borrador también para que ella viera si le gustaba el estilo y que completara cosas que creyera que necesitaban como más, o que revisara un poco, porque también como pasó tiempo entre medias, es verdad que a lo mejor Sara tampoco quería contar las cosas o lo que contaba o quería dar más enjundia a alguna parte concreta o a lo mejor quería quitar hierro o ampliar algo, porque también Sara a lo mejor fue cambiando un poco la perspectiva con respecto a su historia, que es, o sea, hay que hablar sobre todo de la valentía, ¿no? De Sara al contar su historia, porque, o sea, lo que está contando, yo se lo digo mucho, para mí es como para que se sienta orgullosa de sí misma por lo que ha evolucionado. Pero, jope, que no te cueste contar. Y contárselo a todo el mundo, no a mí solo como su amiga, sino abrirse en canal hacia todo el mundo, a mí me parece que tiene un valor increíble. Entonces, claro, también Sara ha ido ahí en la lectura del texto y tal, pues ha ido pues aportando, mira, aquí me gustaría más esto, o esto cámbialo, o me he acordado de esto, porque claro, son recuerdos, también a veces te falta, y una vez te pones a escarbar, te salen más cosas. Entonces Sara también fue acordándose de más cosas y fue ampliando y cambiando el texto. Yo pensé que el libro, cuando lo vi, iba a ser distinto. Porque, no sé, ¿Cómo te lo imaginaste? no sé, a lo mejor lo contaba, pues, a ver, pues he ido a Japón, me ha pasado esto, estoy viviendo aquí, he hecho esto, pero es muy, muy personal. O sea, la sensación que yo tengo es muy, muy personal. No es que he visitado tal país, no he ido al monte Fuji, ¿sabes? No es, Ya, es, no es es,
Sí, no habla tanto No es de youtuber, ¿no? de De Japón, sino Instagramer. de lo que realmente ella ha vivido, ¿eh? Ese punto de Mm, vista, pero claro, podría ser otro punto de vista diferente. Podría ser un punto de vista de estoy aquí, mis compañeros son tal, mis profesores son estos, pues no sé, he conocido a fulanito, a menganito, a tal persona, me han ayudado a estas personas, y a lo mejor un poco más cómo se adapta sin profundizar tanto. Podría ser también claro, una forma. Pero claro, yo cuando iba leyendo digo, no, o sea, esto es muy profundo. Yo creo que ahí me quedé un poco más enganchada diciendo, no, o sea, ¿cómo hace, no? claro, bueno, luego ¿Cómo te puede va contar pasando todo, Sara. claro. Es la idea que yo me quedo como un poco, digo, jolín, ¿cómo hace luego después? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo pasa de eso a seguir todavía estando en Japón? Yo digo, a lo mejor termina el libro y, o sea, lo dejáis como, no abierto, pero bueno, hay que leerlo. Sí. Y yo dije, no, eso tiene que ser que, o sea, o ya no está ahí, o si está ahí, o qué ha pasado aquí, ¿no? Al final, era como un Chan, poco chan. más esa duda. Pero sí que me sorprendió lo profundo y lo íntimo que es el libro. A mí. Claro, para mí yo creo que es el valor que tiene el libro, que es una historia personal, porque no hay tanta gente tampoco, a lo mejor a día de hoy sí, pero cuando se fue Sara no hay tanta gente que esté haciendo la experiencia que tuvo Sara de irse a Japón en ese momento, una chica sola, a esa edad, o sea que eso no lo estaba Muy viviendo joven. mucha gente, pero es que además es ella, o sea, no es otra persona en Japón, es Sara, y Sara es así. Entonces también a mí me parece que el valor que tiene es que nos cuente su historia, que además no solo puede gustarle a la gente que quiera ir a Japón, sino que además a gente que, yo qué sé, salud mental, ¿no? También el conocimiento de uno mismo, me parece que tiene muchísimo valor, el descubrimiento sexual, o sea, al final habla de un montón de cosas, y eso es, que quiera compartir eso y que no sea ficción, que sea realidad, para mí eso tiene infinito valor, vamos. Hay cosas que cuando te las contaba has quitado. O sea, has dicho, bueno, lo he hecho de esta forma, pero a lo mejor esto otro no deberíamos ponerlo. Tú como escritora, dentro de lo que es. O todo lo que te ha Yo dicho, todo lo has puesto. Aunque lo haya revisado ella, habéis acordado que todo lo que está es como habría que ponerlo. Mm, Yo creo que a lo mejor he quitado algún, si acaso hablándolo con Sara, hemos quitado alguna cosa que quizá no funcionara a nivel del libro, pero en general ha sido lo que Sara ha querido contar y a no ser que Sara haya dicho, oye, prefiero que esto no lo contemos, o sea, al final ahí creo que lo importante es que Sara esté a gusto con el texto, porque es su vida, entonces no es tanto funciona o no funciona. O sea, luego sí que hemos ido mejorando, hemos ido sacando nuevas ediciones, entonces ha habido cosas que hemos mejorado a nivel, por ejemplo, que hemos metido el glosario de personajes, porque cuesta mucho, hay muchos personajes que no vuelven a salir, que claro, eso también la gente que a lo mejor pues sabe más de escribir o pues sí que dice, oye, hay muchos personajes que no tienen influencia en la historia, pero si Sara los ha querido contar, mira, eso me está enseñando el glosario, si Sara ha querido incluir a ese personaje como una anécdota o quizá no tengamos que darle como lectores tanta importancia a los nombres como en la vida de Sara, pues esta persona supuso, yo qué sé, pues que empezara a entablar más amistad o lo que fuera, ¿no? O sea, quizá en ese sentido es verdad que no hay como valor literario, digamos, de personajes, por ejemplo, y hay mucha gente que decía, claro, con nombres además en japonés, oye, pues esta persona es que, claro, yo no está explicado, por eso metimos el glosario, por ejemplo, quiero decir, pero que quitar, a lo mejor alguna cosa que Sara haya dicho, prefiero que lo contemos, pero vamos, no en exceso, muy pocas cosas ha cambiado. Yo No el sé glosario me vino bien en parte al final de leer el libro como para un poco, perdón, situarme con las personas, porque los nombres son muy parecidos, la verdad. sí. Voy a ser muy clara. Y digo, si es que es muy similar. Y claro, cuando lo vas leyendo y ves el nombre, piensas a veces que es el del anterior. Pero cuando ves el nombre anterior, no se escribe igual. Entonces dices, no, este es distinto. Y cuando vas viendo que al final del glosario es cuando te das cuenta de que, este fulanito, este está, este es, ¿sabes? Como que le pones Mm. un poco más de diferencia en las épocas que ha compartido con Sara a lo largo de su vida en Japón. Y. Y nada, pues yo creo que está bien. Luego vi las fotos en la graduación también. Eso está guay también, lo de las fotos al Y mira, ha final. puesto las fotos. Y me pareció gracioso. Hasta al final no ves las fotos porque no estás pensando en la foto ni nada. Igual podía haber estado también entre medias, pues me he graduado y pone foto, ¿no? Cuando montáis Ya. el libro también podía haber sido así. Pero claro, luego cuando vas viendo al final, digo, mira, los padres, no sé qué, tal. Y vas viendo en la foto con toda la gente, claro, pero vas para atrás y lee un poco. Porque como ya has leído hace ya un rato, no es que te tengas en mente ahí toda la imagen de la gente, ¿no? Pero luego cuando vas viendo, mira, pues sí, vas pasando la página, vas viendo, pues es su padre, es tal, es no sé qué, las personas que están en la foto. Muy guapa, en la Es graduación. verdad que es el libro digital es distinto porque lo tienes al final, tienes como que ir en el
Claro, en papel es verdad que al estar viendo lo dices, pues me voy al final, mira, es esta, o lo del glosario. Sí. En electrónico es verdad que cuesta un poco Es más. depende de qué pasando, pero bueno, y luego pones como la pantalla así como para que se den más páginas y vas viendo una cosa otra que quieres ver para saber más o menos por dónde está. Mm. Eh, pues lo que te decía, que lo compré en digital, el libro, que eso no lo he dicho antes, bueno, te lo he dicho a ti, pero no lo sabe la gente, Mm. que me costaba mucho porque tengo mi casa es pequeña y no tengo mucho espacio de muebles en el salón, que es donde suelo dejar los libros. Y estaba lleno, y una vez que estas que tenemos que tirar cosas, muebles y demás, dejé menos estanterías todavía, porque tenía muchas. Cada vez que me mudaba de casa, me he mudado 1000 veces. Era cargar con muchas cajas, con muchas cajas. Era cargar con muchas cajas y ya esa última mudanza que hice dije, no puedo estar con, o sea, son como 4 o 5 libros o 6 de cajas, o sea, cajas de Mm. libros, perdón, y digo, no puedo estar con tantos. Entonces cuando ya medio remodelé el salón otra vez, pues ya dejé menos y te estaba contando que yo, o sea, no compro libro que no entre en la estantería, porque si no es dejarlo en todas partes de la casa, en el suelo, no sé qué. Luego se mancha, se moja, lo dejas en la cocina, entonces dije, ni no. Para tratar ese libro, yo prefiero me compré el kit ese y todos los libros que voy viendo, nutrición, lo que sea que me apetezca aprender, leer y conocer, los voy pasando ahí, que es más fácil de llevar. Y lo llevo más cómodo, por eso me compré la edición digital. Pero luego lo vi así la esta y dije, pues también voy a comprármelo. Pero bueno, ya veré si hago hueco para tu libro. Bueno, lo importante Para es no tirarlo. leerlo. Ahora voy a comprarlo, tenerlo a lo mejor 4 5 6 años, 7 y como lo has leído, no vas a leerlo otra vez, porque muchas veces no Mm. releo los libros. No me gusta como tampoco veo las películas 2 o 3 veces. Hay gente que sí, pero yo no lo hago. Claro. No sé que sea una continuación de un tal que diga, bueno, voy a ver la segunda parte para saber cómo continúa la que van a poner ahora. No suelo leer los libros 2 veces. Me quedo con la sensación que me quedo en ese momento cuando acabo y ya. Mm. Como que ya lo suelto y ya está. Eh, Otra cosa que te quería preguntar. O sea, desde que empezaste a escribir libros fue 2015, me has dicho, más o menos, que empezaste a hablar y a Die- escribir todo, 2015, 17, 16. ¿no? Habías dicho, Sara. 15, Sí, 16. Mm. 17. Sí. 17. Vale, o sea, son 3 años, ¿no? Mm. De entrevistas, 17, 18, 19 entrevistas, ¿no? Bueno, entrevistas y ya empezar a escribir, pero poco a poco y complementar con eso. A veces quedábamos para grabar, pues preguntarle por cosas concretas y ampliar. Sí, de vez en cuando tenía yo que revisar. Claro, yo sobre todo desde el principio, yo tenía también muchas lagunas. Entonces, volverme a meter en antiguas cuentas de email, en Hotmail, que yo ya no lo utilizaba, y digo, con quién hablaba, con quién escribía, intentar sacar también ahí información y para acordarme también un poco más de la línea del tiempo. Así que Entonces, eso fueron también, pues, 17, 18, 19. ¿Cuándo publicaste ese libro? en Era el el septiembre 2023, 23 del se publicó el 23. libro. septiembre de 2023. Claro, entre medias también intentamos publicarlo en alguna editorial. O sea, lo enviamos a varios, cuando abren para envío de manuscritos y concursos o lo que fuera, pues lo enviamos a varias y claro, no hubo suerte. Y ya al final fue el proceso de Amazon, de bueno, a mí no me gusta mucho Amazon, pero es lo más fácil para autoeditar. Y luego para vender entiendo que casi de autoeditados también. Y hay muchas cosas que encuentro en Amazon que a lo mejor en otros sitios me costaría más encontrar. Pero a lo mejor la accesibilidad que te tienes, porque si no tienes que ir a Eso. las librerías muy específicas, trasladarte mucho, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, a lo mejor ese proceso no me apetece hacerlo de trasladarme de aquí a coger, no sé, una de trayecto, por ejemplo, para ir a buscar un sitio en una editorial puntual que lo tienen ahí, y a lo mejor en Amazon sí que lo encuentras más fácilmente y te lo traen a casa. O sea que Sí, claro, muchas la cosas. cosa es que ahí haces tú todo, la publicidad, que es lo que estaba haciendo Sara, la publicidad del libro, lo tienes que hacer todo tú, la distribución, no te lo venden en librerías porque es autoeditado, en bibliotecas te lo cogen si es la de Tres Cantos porque Sara es de Tres Cantos y yo también, si no, no nos lo habrían cogido, porque los autoeditados son un poco denostados en general. Mm. Una biblioteca, por ejemplo, cuando compra libros, compra a editorial, a distribuidores, pero no va a los autoeditados, ¿sabes? Es muy raro. Y tu amiga editora que te dijo un poquito cómo seguir la línea para escribir, tampoco te guió un poquito en el proceso de vamos a ver cómo lo podemos poner que alguien te lo Bueno, quiera editar. O sí te ayudó. ella sí que me hizo luego edición del texto, me estuvo corrigiendo pues errores ortográficos o diciéndome como ideas de esto se puede escribir mejor así, o sí que me ayudó un montón. O sea, ya bastante hizo porque, claro, su editorial es muy pequeñita y ella publica latinoamericano, o sea, tampoco tiene como... Ese libro, por ejemplo, no encajaba en su editorial, tampoco, no. Ella me ayudó como a nivel editora.
Y luego me habló, pues ella sí que me pasaba contactos a lo mejor de editoriales que estaban justo buscando manuscritos, pero es muy difícil, ¿eh? Es un proceso súper complicado y yo creo que a lo mejor si conoces a alguien o... Bueno, también nos encontramos con una... Ahora se llevan las editoriales de servicios, que tú haces como mitad y mitad. Se supone que tú les presentas el manuscrito y les pagas dinero para que te saquen el libro, digamos que pagas tú la impresión y demás y ellos distribuyen. Pero claro, tienes que pagar por el libro, que aquí es pagas por el libro impreso. Digamos, a ti te llegan los ejemplares a casa, pero no cuesta lo mismo. A la editorial le tienes que pagar también para que ellos te hagan la edición, que al final yo he hecho también, con mi amiga esta, he hecho la edición y también hemos hecho nosotros la maquetación del libro y todo el proceso de Amazon, o sea, todo eso lo hemos hecho individualmente. Entonces, bueno, por un lado ahorro de costes, la parte de distribución, no sé cómo habría resultado, tampoco sé qué tal funcionan las editoriales de servicios realmente. Nunca se sabe, a lo mejor a raíz de esto sí que a alguien le interesa decir, bueno, vamos a publicar de Ojalá. otra forma. Esto es así, nunca se sabe. Uno suelta y luego ya el anzuelo y quien caiga cayó. En algún momento. No tiene por qué ser ahora, no tiene por qué ser dentro de, ¿sabes? Pero hay veces que con el tiempo, pues vas, como dices tú, haciendo una edición diferente, añadiendo cosas y a lo mejor hay un completo que a alguien le gusta y dice, oye, mira, pues ¿por qué no voy a coger y voy a publicarlo? Claro, La carátula del libro, la portada, sí. ¿quién la ha hecho? Pues mira, el dibujo lo ha hecho Sara. No tiene nada que ver, ¿eh? O sea, es como, no sé. El dibujo es de Me Sara. parece las monedas antiguas, Ah, ¿sabes? claro, Para bueno, mí, es la bandera de Japón, así. supuestamente. Sí. Pero luego, claro, también el hermano de Sara, que también ha hecho cosas de edición, de diseño y demás, nos ayudó un poco también a hacer como que cuadrara. O sea, por ejemplo, yo lo había hecho cuadrado, esto dentro del círculo, y pensaron que quedaba mejor si no estaba cuadrado, porque Sara en realidad como que no encaja del todo, ¿no? O sea, es un poco también metafórico. Creo yo lo entendí así. No sé si Sara tiene otra Sí, opinión. Sí, ¿no? a mí al principio me chirrió. Cuando lo vi, le llamé a mi hermana y le dije, por qué lo has descuadrado? Y dice, Sara, es que esta eres tú en Japón. Mm. Y yo, vale. Como que entonces lo vi y digo, jo, si lo entiendes así es como súper profundo. Sí. Entonces me gustó. Una vez que lo entendí ya me gustó. Y la verdad que se ha quedado, a mí me gusta mucho cómo ha quedado La portada. la portada, sí. Hombre, que sea un dibujo de Sara también, eso. Es que el libro es personal, entonces si ya encima el dibujo es personal también, pues Y genial. luego las letras de atrás, las japonesas, también. Ah, es la letra de Sara, claro, es verdad. Sí, pero yo cuando lo vi, pareció, ¿sabes? Cuando vi así en Instagram, que lo tenían en la foto de perfil, me pareció muy curioso porque me parecen esas monedas antiguas romanas. El perfil, Ah, bueno, claro, si no es ves verdad. mucho lo que es el detalle de esto, cuando lo ves la foto, te parece la moneda romana antigua, así con la cara, ¿sabes? De las típicas mujeres así con el pelo recogido, ¿sabes? Te voy a decir, fue la primera impresión que me dio cuando lo vi en la portada. Digo, ¿por qué? ¿Por qué Roma? Pero porque el Ya no lo, círculo me no lo parece había una pensado. moneda, claro. Yo lo asociaba con el dinero de la moneda. No sé por qué. Ahora otro que lo mire le resulta otra cosa, pero a mí me pareció eso de la moneda de las romanas, así, de las típicas que había de Julio César y con el perfil es así. Qué Pero, curioso, sí. No lo había pensado. pues, ¿te gustó el resultado final? Isabel, del libro, ¿te pareció que Eh, lo he hecho bueno, bien? aquí Me siento orgulloso. es que aquí ya jugamos con cómo es una misma y yo nunca me creo que lo haga bien. Entonces, creo que está, o sea, estoy orgullosa de haberlo terminado y de, porque me ha costado de verdad, pero era como que yo me estaba atacando a mí misma, ¿no? Yo mi propia enemiga escribiendo, diciendo, pero esto qué es, pero qué hace. O sea, yo a mí misma fustigándome. O sea, mola, claro, lo ves ahora y dices, joder, qué guay, ¿no? El producto ya final, pero joder, lo que se sufre entre medias. Pero sí, estoy orgullosa, bueno, no sé, luego, yo qué sé, ya piensas, pues lo habría hecho de otra forma o... Pero porque soy así yo. O sea, yo creo que está bien, pero yo soy muy crítica conmigo misma. Vale, pero todos somos críticos con nosotros mismos porque queremos mejorar y queremos dar lo mejor, me imagino yo, de cada uno en ese aspecto. Para mí el libro está bien. Ya te he dicho, a mí me ha Bueno, muchas gustado, gracias. me lo he leído, pero del tirón. O sea, ha sido, voy a dormirme, no, estás así, pasando. Te digo, hasta las 6 de la mañana, que dije, joder, es muy tarde, tengo que trabajar. Y tenía que trabajar, o sea, yo creo que vi 2 o 3 horas y me fui a trabajar otra vez. Pero porque me quedé con las ganas cuando empecé a leerlo, como que era raro. Dije, uy, y luego iba pensando cuando de camino al trabajo, pues no sé yo este libro si me voy a acabar, ¿eh? Era esto, digo, pues que empieza a explicar de una forma tan rara, pues no sé por qué escribe así. Que era, y yo iba pensando, luego fui a casa y dije, no, bueno, léelo, dale
Pero claro, lo que cuando me puse, se lo leí del tirón. Acabé todo el libro, así, en la noche. No paré. Menos mal que Al decidiste baño hacerlo. volvía y seguía leyendo. Mm, Y Sí, luego me sí. gustó mucho. Y dije, joder, pues no. O sea, a mí, como está escrito tal cual, está bien. Hay Mm. que empezar, leerlo, darle el tiempo así. Como esto, la primera persona es raro, y me resultó raro cuando empecé a leerlo. Pero luego dices, oh, es una maravilla el libro, está muy bien, le explica todo, es demasiado profundo, demasiado intenso. Yo lo único que quería decir, que quedase constancia, es que el siguiente paso es que le hagan serie en Netflix. O película. Yo creo, O a ver, yo creo película. que esto va mejor para serie de Netflix. Sí, para serie mejor que película, es la película no Porque sé. como está dividido en años y es que para una película yo creo que no da. O sea, o haces varias películas o ya te metes a la serie. Serie mejor. Mm, Yo veo serie, ¿eh? Yo por la serie sí me ponía a verlo. Sí, así que Tranquilamente, ahí... para ambientar todo, la época, no sé qué, porque Sí. tengo cuestión de tiempo, Sí, yo viaje. estoy ahí con... A ver, yo con Instagram siempre intento darle publicidad al libro y dentro de mi trabajo también. Yo siempre llevo, cuando estoy en Japón, una copia en la mochila, una o dos, sobre todo cuando hago tours y siempre, si tengo oportunidad, pues hablo de mi libro y la gente pues que se interesa se lo lleva Genial. a casa. Así que Vale, poquito a poco a ver si esto va llegando a a más más gente. gente. Sí, seguro que sí. Yo voy a hablar de tu libro, tranquila, que si la gente me pregunta, por lo menos cómpratelo aunque sea en el Kindle, cómpratelo, aunque sea digital, no importa, Sí, léelo sí.